Los aranceles han sido un tema muy discutido en las redes sociales y en los medios de comunicaciones principales en cada uno de nuestros países. Claro, a ustedes ya les ha tocado que esas conversaciones han abundado en sus círculos sociales. Por ejemplo, a mí me ha tocado que en el transporte público han hablado sobre eso, en mi trabajo, con mi familia. Mucha gente ha estado poniendo la atención a esos temas porque algunos hasta tienen impactos hasta en el Nintendo, en el precio del Nintendo nuevo que viene este año. Es un tema que nos ha tocado a todos. Y pues dentro de lo que se ha explicado en los noticieros han faltado varios componentes para analizar cómo, por ejemplo, los modelos económicos que se están enfrentando en esta guerra comercial. Ese no se ha tocado para nada. Lo dicen muy superficial. Las políticas tanto internas, que significan subsidios y apoyos gubernamentales como el CHIPS Act, el Build Back Better, o las externas como el BRICS, el G7. Las reacciones del mundo a los aranceles también no se ha platicado del todo, o si se platica, solo se platica de países europeos, y los cambios geopolíticos que han generado. La cuarta razón que no se ha platicado del todo es la razón por la cual el gobierno gringo impuso esos aranceles. El tema es amplio, hay mucho de qué comer en este tema. Y pues vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda, principalmente el primer punto, y los otros puntos se van a estar tocando conforme se vaya platicando el tema. Hola a todos, sean muy bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Los Asalariados. El día de hoy vamos a estar hablando de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y en la segunda sección de este podcast vamos a estar hablando un poco más sobre la situación en la que se encuentra Estados Unidos en este momento. Con el ascenso de Donald Trump a su segundo mandato a principios de este año, su política externa tomó a todo el mundo por sorpresa. Amenazas de aranceles a China, a los países del sudeste asiático, a países acá en Latinoamérica, a México y a Canadá, algunas de las amenazas más agresivas. Aranceles que a simple vista no se logran entender y que dejaron a muchos comentaristas un poco rascándose la cabeza. El gobierno estadounidense explicó esta política como un intento de promover la industria doméstica estadounidense para poder competir con el principal manufacturador del mundo en este momento, que es China. Y si recuerdan, en el capítulo anterior de este podcast comentamos el hecho de que desde la década de los 80 las economías de los países de Occidente, principalmente Estados Unidos, se comenzaron a reconfigurar. Dejaron atrás el modelo de bienestar que las caracterizó durante el siglo XX con el New Deal y todo lo demás, y entraron hacia un modelo completamente capitalista, que nosotros denominamos neoliberalismo, ¿no es cierto? Y es que una de las principales movidas del neoliberalismo fue externalizar la producción. Dado que en ese momento, en los años 80, China comenzaba a ofrecer al mundo una mano de obra muy numerosa, muy bien educada y a un costo muy bajo, que fueron los resultados de las políticas de bienestar del gobierno chino, ¿no es cierto? El acceso universal a la educación produjo una mano de obra a un bajo costo, pero también especializada. Entonces, Donald Trump dice que quiere revertir esta situación, que comenzó más o menos con Ronald Reagan, el Donald Trump de los 80, y volver a convertir a los Estados Unidos en un poder industrial. Esa es la intención. Pero eso no explica por qué los aranceles se estarían aplicando a países que exportan materias primas, como es el caso de Chile. Por ejemplo, yo soy de Chile. Chile es el principal exportador de cobre. ¿A quién le va a comprar cobre si no lo trae desde Chile? Los aranceles también golpearon a Argentina, que es un gran exportador de aluminio, y a muchos otros países, no solo en Latinoamérica, que son exportadores de materias primas. No se entiende en ese sentido los aranceles, o no se entiende bajo esa explicación de promover la industria en Estados Unidos. Y así es como podemos empezar a introducirnos hacia la verdadera causa detrás de esta política, que era lo que decía,
Rain en la introducción del capítulo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta política de los aranceles o los tariffs no es nueva ni tampoco es de ahora. Todos los países del mundo regulan sus aranceles, que son los impuestos a la importación, de acuerdo a sus necesidades fiscales. Dado que los impuestos y los aranceles son un tipo de impuesto indirecto, los impuestos son la principal fuente de ingreso de un país. Pero esta política más agresiva de aranceles del gobierno estadounidense comenzó ahora durante el primer gobierno de Donald Trump, en 2017, en donde se empezaron a aplicar aranceles a más o menos los mismos países que ahora, de hecho. Ahí se vio golpeado en ese momento Brasil, Argentina también, China por supuesto, el principal blanco de los aranceles, México y Canadá en ese momento también, que tuvieron que pactar un acuerdo con Donald Trump en 2018 y 2019. También en mayo del año pasado, en 2024, Joe Biden cuadriplicó los aranceles a los vehículos eléctricos importados desde China y los aranceles se llegaron a consolidar en un 100% en septiembre del año pasado. Entonces, no es solo una política de los republicanos, es una política transversal que también continuaron los demócratas. Donald Trump simplemente está profundizando esta política. Pero, ¿a qué se debe realmente? ¿Qué necesidad tiene Estados Unidos en este momento de aumentar los aranceles a lo loco al resto del mundo? Pasa que Estados Unidos tiene un gran problema en este momento. Y ese problema es la deuda externa. ¿Por qué Estados Unidos tiene una deuda externa tan grande? Esa es la pregunta. En primera instancia, porque Estados Unidos es también el país con mayor expendio militar del mundo, como es ampliamente sabido. Y en segunda instancia, porque Estados Unidos también desde hace bastante tiempo viene haciendo recortes de impuestos a los mega ricos. Uno de los más profundos fue implementado por Trump en 2018 durante su primer mandato, el Tax Cuts and Jobs Act, uno de los mayores, si no es que el mayor recorte de impuestos en la historia de los Estados Unidos, y un recorte que no era necesario tampoco, porque las ganancias de los así llamados billonarios iban solamente en crecimiento en ese momento. El problema de este recorte es que no podía extenderse por más de 10 años y está pautado para vencer este año, en 2025. Y si llegara a vencer, eso significaría que los mega ricos tendrían que empezar de un mes al próximo a empezar a pagar impuestos muy elevados. Sería como un saco de arena que les caería encima de pronto. Claramente Trump no se puede permitir eso. Precisamente este recorte fue implementado por Trump para ganarse la simpatía de esos sectores. Y el problema es que la CBO, la Agencia de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, ya estima un déficit fiscal de alrededor de 2 trillones de dólares si es que el tax cut se extendiera por otro periodo más. Entonces, para poder extender ese recorte de impuestos a los mega ricos sin endeudar más al país, Trump tendría que hacer recortes por otros lados. Así es como Trump llegó al gobierno, en esa situación. O sea, lo que tiene que hacer en el fondo es lo que tienen que hacer los gobiernos cuando necesitan dinero, que es recortar gastos del gobierno o aumentar los impuestos. Y Trump está haciendo ambas cosas. Los recortes ya los estamos viendo. A principios de este año vimos cómo Trump retiró su apoyo a Ucrania de una forma bastante escandalosa, porque era una guerra que le estaba saliendo muy cara a los Estados Unidos. Y también vimos que Trump tenía claras intenciones de buscar una resolución al conflicto palestino lo antes posible, una resolución favorable para Israel, claramente. Y así es como se entiende esa actitud. Muchas personas vieron eso como
como un acto filántropo, un acto humanista de Donald Trump que quería detener estas guerras porque porque él era un agente de la paz, mientras que los demócratas eran warmongers. Pero en realidad no es más que eso, es que estas guerras le estaban saliendo muy caro a los Estados Unidos. Y así también es como podemos entender cuestiones como Doge, la agencia de recortes del gobierno dirigidas por Elon Musk. Doge, en lo que va del año, ya ha provocado alrededor de 200.000 despidos en el sector público. De hecho, yo tengo un conocido que se vio afectado por eso. Es una cantidad masiva de personas no solo siendo despedidas del sector público, sino que también entrando de la noche a la mañana al sector privado. Por otra parte, el secretario de Salud de Estado, Robert F. Kennedy Jr., ha anunciado recortes en programas de salud. Y la secretaria de Educación de Estado, Linda McMahon, está haciendo lo mismo por su parte en la educación. Sobre esto, el economista Richard Wolff hizo la siguiente analogía hace poco, me gustó mucho cómo lo puso. Él dijo: estos recortes son como si estuviéramos en pleno invierno y se nos estuviera acabando la leña para la chimenea, y en vez de quemar las pinturas caras que tenemos colgadas en la pared, decidimos quemar cosas esenciales, como la cama o la mesa. Y además de los recortes, otra forma de disminuir el gasto fiscal es a través de los impuestos, aumentando los impuestos puntualmente. Ahí es donde entra el tema de los aranceles. No se le está aumentando los impuestos directamente a la población, sino que se está haciendo de forma indirecta, a través de los aranceles. Porque como mucha gente ya ha dicho, y como de hecho Donald Trump lo tuvo que abordar durante su discurso inaugural, los aranceles los van a terminar pagando los consumidores. Porque Estados Unidos, tal y como está en este momento, simplemente no puede competir con China en la manufactura. Simplemente no puede. China lleva más de 3 décadas perfeccionando todas sus industrias. China además también tiene tratados de comercio con varios países que ha ido consolidando a lo largo de las últimas 3 décadas, que le permiten obtener recursos a menor costo, le permiten acceder también a una variedad más amplia de recursos que sus industrias necesitan y que Estados Unidos no tiene. Y por eso, de hecho, hace unas semanas vimos este titular bastante histriónico, en donde un experto decía que si tras la implementación de los aranceles a los microchips en ese momento que se estaban discutiendo, los iPhones manufacturados en Estados Unidos podrían llegar a costar hasta $4.000 si fueran manufacturados dentro de Estados Unidos. Ya lo hemos dicho así muchas veces en el servidor, pero los Estados Unidos son un barco que se está hundiendo. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial estiman cada año el doble de crecimiento para China y para los demás países de los BRICS que para Estados Unidos. Estados Unidos representa en este momento el 4,5% de la población mundial. Los BRICS casi el 60% después de la última cumbre en donde se sumaron varios países como socios de los BRICS. Los Estados Unidos ya no pueden seguir compitiendo por el puesto número 1 en la economía global. Y la gente, los ciudadanos estadounidenses, mientras más pobres y oprimidos son, inmigrantes, personas de color, etc., son los que más mal la van a pasar mientras se va hundiendo el barco. Y la única forma de poder paliar esa situación, para que la gente trabajadora de los Estados Unidos salga algo bien parada y de paso que eso nos beneficie a los demás países del mundo, es a través de un gobierno socialista. No hay otra opción acá. Y yo por eso veo tan urgente el que los gringos se empiecen a organizar pronto en frentes de masas, a movilizar comunidades y a disputar el poder político.
la casa se le está viniendo abajo. Y si no se hacen del poder político pronto, se les va a venir abajo encima. Como nota final, para no extenderme más, lo que estamos viendo en este momento es exactamente lo mismo que ya se vio en el pasado cuando Estados Unidos ascendió al puesto número 1. Cuando los Estados Unidos comenzaron a potenciar su industria tras la guerra civil, en donde se impuso el modo de producción capitalista sobre el modo de producción esclavista en los Estados Unidos, hubo una ola de migración desde Europa hacia los Estados Unidos, dado que en ese momento las economías de Europa estaban devastadas por todas las guerras del siglo XIX, en donde esas economías iban en decadencia. Y muchos países de Europa comenzaron a moverse hacia políticas proteccionistas, tal y como está haciendo Estados Unidos ahora, para evitar el ascenso de los Estados Unidos. En 1879, por ejemplo, Otto Bismarck en Alemania impuso un arancel altísimo, bastante agresivo a las importaciones, que iba dirigido indirectamente a los Estados Unidos. Pero eso son solo las señales de un imperio que está muriendo. Y lo que estamos viendo en este momento es la historia repitiéndose. Los Estados Unidos son un imperio que está muriendo. The battle will be over. The battle will be over. There will be no more. The battle will be over. There will be no more. The battle will be over. There will be no more. The battle will be over. The battle will be over. Pues ahorita vamos a contrastar toda la realidad que está viviendo Estados Unidos con los datos que dijo Mir y ahorita la parte meramente económica. Primero quiero empezar con dos enunciados. ¿Qué tal si yo les propongo ver a Estados Unidos como un país que consume lo que otros construyen? De esto hay mucha evidencia. Por ejemplo, hubo un estudio que leí hace unos meses que decía que la gran mayoría de las piezas de manufactura que se hacen en Estados Unidos, que se terminan de ensamblar en Estados Unidos, vienen de China. Desde los pedazos más pequeños hasta pedazos de automotrices grandes se terminan de manufacturar, pero la gran mayoría se viene importando de otros países. El otro enunciado que yo les quiero proponer esta tarde es que la economía estadounidense se basa en la renta financiera y la coerción militar. En la coerción militar eso lo expandió a mí en el punto anterior, pero ahorita yo voy con la renta financiera. Su poder, el de Estados Unidos, depende de mantener el control monopólico sobre los flujos que ya no produce, que es el software de licencia, el software que licencia, patentes que hace cumplir, moneda que imprime, como el dólar que todos lo usamos para nuestro comercio extranjero. Y de ahí, pues, son datos que ya conocemos, que Estados Unidos externalizó la mano de obra, privatizó su infraestructura y entregó el volante al capital. Al capital yo me refiero a muchos sectores, pero los principales más dañinos que ellos tienen son estos tres: finanzas, seguros y bienes raíces. Estos tres sectores, que se le puede denominar FIRE en inglés, representan más del 20% del PIB estadounidense, duplicando la participación del sector manufacturero. Pero no produce bienes tangibles esos sectores. Finanzas, seguros y bienes raíces no producen bienes tangibles. De hecho, lo extraen del trabajador. Por ejemplo, el caso que vimos del CEO de una agencia de seguros que fue asesinado, su modelo de negocios realmente era muy extractivo. Te piden que pagues mensualmente un acceso al servicio, pero cuando llega la hora de usar ese acceso al servicio, muchas veces no te cumplen, sino que sale el costo de tus bolsillos. Los bienes raíces también es un sector muy extractivo y tóxico. A mí en particular no me gusta mucho. Es un sector donde, por ejemplo, tenemos a Blackstone y a BlackRock. Dominan sectores enormes de vivienda, y tanto vivienda como en el sector manufacturero. Y de esos sectores extraen rentas. Técnicamente, ellos te están cobrando por usar el espacio, como unos grandes terratenientes. Entonces, en de finanzas, vemos que el crédito que ellos producen, que se lo dan
a la ciudadanía a través de créditos inmobiliarios, créditos de coches. Fluye hacia la especulación, fluye hacia la inflación de activos, recompras y servicios de la deuda, pero no hacia la producción. Lo vimos en la película del 2008, que es una película famosa. Ahorita no me acuerdo del título, pero es una película muy famosa que tenía a Brad Pitt y otros actores. Pero ahí explicaba cómo ellos inflaban, no, no era el Lobo de Wall Street. Luego lo busco. Pero básicamente inflaban la deuda vendiendo deuda sobre deuda y especulaban con la deuda. Por ejemplo, una deuda de $10 podía inflarse a 1,500 el valor. Y todo eso se vino como un castillo de naipes en 2008. Pero Estados Unidos, Big Short, esa mera. Pero Estados Unidos nunca arregló el problema sistémico que tenía ese entonces, sino que lo fue dejando pasar. Y ahorita está volviendo, pero no podrá salvarse como en el 2008. Entonces vemos que la Reserva Federal de Estados Unidos defiende los precios de los activos, no la estabilidad industrial. Eso lo vimos en el 2008 y también en el 2020. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que en el 2020 con la pandemia ellos sacaron unos créditos que se llama PPP, préstamos PPP. Según un estudio, los préstamos PPP eran para apoyar la industria manufacturera y la industria de pequeños comerciantes, pero realmente ese dinero no fluyó a la industria, sino que fluyó a bienes raíces. Significa que todo ese dinero que pudo haber sido usado para pagar empleados, pagar nóminas, para construir, fue utilizado para especular en bienes necesarios para nosotros, como la vivienda. Entonces la economía se basa estructuralmente en las ganancias a corto plazo y el capital privado. Y los resultados ya los vemos. Industrias clave externalizadas. Infraestructura descuidada. Déficit comercial anual superior a $1 billón. Financiado mediante la impresión de dinero y la deuda. Mayor PIB proveniente de activos ficticios y papel que de bienes. Entonces vemos que Occidente como tal, incluyendo Estados Unidos, no defiende la innovación sino el monopolio. La propiedad intelectual funciona como un régimen de extracción de rentas. Las licencias encadenan la dependencia. Las prohibiciones a las exportaciones no son regulaciones sino herramientas de contención. Entonces con esto puedo yo finalizar y decir que el sistema gringo espera que el mercado justifique la acción. Pero el mercado solamente busca, claro, el mercado siendo lo que los capitalistas quieren, la herramienta que los capitalistas usan para poder incrementar su valor, es simplemente especulación. Entonces ahora contrastemos esto con China. China simplemente no está diseñada estructuralmente como las economías financiarizadas occidentales. China no construye lo que otros necesitan. China mantuvo el control estatal e hizo la producción la columna vertebral de su desarrollo, de su estrategia de desarrollo. Hoy produce más bienes manufacturados que Estados Unidos, Japón y Alemania juntos, porque nunca renunció a los medios para hacerlo. Cuando me refiero a renunciar, siempre que nunca externalizó los medios, nunca sus medios de producción siempre se quedaron. El sistema financiero chino está subordinado a los objetivos nacionales. Más de 70 de los activos bancarios están controlados por el Estado. Los 4 grandes bancos de China se encuentran entre los más grandes del mundo y financian infraestructura, manufactura y desarrollo tecnológico. Muy diferente a Estados Unidos, que la industria como tal, los bancos se les perdonan muchas cosas y solo financian deuda y especulación. El sistema chino ordena las finanzas para servir a la producción y la soberanía. La economía de China se construye bajo la dirección estatal a largo plazo. Los flujos de inversión se dirigen a la infraestructura, la industria y la tecnología, antes de que exista la demanda. No sé si se acuerdan de la propaganda americana que siempre decía de las ciudades ficticias, que construyen ciudades abandonadas, vacías. Aquí vemos un gran ejemplo. Usualmente construyen las ciudades ya pensando que la gente va a vivir ahí dentro de unos cuantos años. Ese es un gran ejemplo de cómo ellos piensan a largo plazo. No dejan las cosas simplemente a la intemperie a que el mercado haga las cosas como quiera el mercado, sino que ellos construyen para que en un futuro las cosas se usen. Los proyectos se juzgan por su impacto estratégico, no por sus rendimientos trimestrales, como lo hacen muchas empresas americanas.
La planificación económica abarca décadas, no ciclos electorales. Vi los comentarios. Ok. La política de doble circulación de Xi Jinping lanzada en 2020 formalizó este giro. La circulación interna construye un ciclo autosustentable de producción, consumo y modernización tecnológica. La circulación externa redirige el comercio y la inversión hacia socios no hostiles y opcionales en dólares. Es decir, que reutiliza los dólares y no le pide más a través de bonos a Estados Unidos. Y eso ayuda también a países dentro de BRICS como fuera de BRICS para que ellos se industrialicen y ellos reutilicen los dólares que ellos tenían en sus reservas. En 2023, aproximadamente el 60% del crecimiento del PIB provino de la demanda interna. La inversión manufacturera aumentó un 8.5, liderada por los semiconductores y la tecnología verde. Las liquidaciones comerciales basadas en yuanes aumentaron un 35% interanual. La mayor parte del crecimiento de las exportaciones se destinó a BRICS, ASEAN, que es una región del Asia, y RCEP. Esto no fue aislamiento. Se trataba de un aislamiento sistémico, un cortafuegos deliberado contra la influencia imperial. El aislamiento estructural requiere soberanía monetaria, no simbólica, sino operativa. China está desmantelando la arquitectura del dominio del dólar, no a través de la confrontación, sino a través de su reemplazo. Un sistema financiero paralelo arraigado en el control estatal, el comercio de materias primas y la alineación productiva. Con esto vemos que el Banco Popular de China ha firmado acuerdos swap de diversas divisas con más de 40 bancos centrales, incluido el de Argentina, lo que permite que el comercio evite el dólar. CIPS, la alternativa de China SWIFT, compensó más de 100 billones en 2023 en más de 65 países. Los contratos de petróleo dominados en yuanes en Shanghái ahora cubren casi el 10% del comercio mundial en Brent. El yuan digital ha procesado 1.8 billones diseñado para su uso transfronterizo en condiciones de sanciones, como lo hemos visto con el comercio entre China y Rusia, que ya casi ya no hay dólar. Como afirmó Xi Jinping, la seguridad financiera es una parte importante de la seguridad nacional. La respuesta de China no es reactiva, es sistémica. Una arquitectura construida para proteger el desarrollo del imperio de la deuda. El imperio de la deuda me refiero a Occidente, a Estados Unidos. La soberanía monetaria por sí sola no es suficiente. Si las tecnologías fundamentales siguen estando bajo control extranjero, el futuro también lo estará. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que si toda tu tecnología está dentro de empresas extranjeras, no vas a tener una soberanía en esas tecnologías. Y eso se vio plasmado también en el fuerte inversión estatal hacia tecnologías como semiconductores, coches eléctricos y la industria verdes. Ahorita ellos tienen patentes y crean patentes sobre estos sectores. Oh, se me olvidó otro sector muy importante, el biomédico. El sector biomédico me refiero al tratamiento de cáncer y entre otras cosas. Ese sector también ha crecido tanto y se debe a que se ha destinado los recursos no a la especulación, sino al desarrollo. Que esa es una gran diferencia en Estados Unidos, que Estados Unidos ya esos sectores sufren por los recortes que están viniendo recientemente. Todo esto le da a China la ventaja en un conflicto económico prolongado. Y esto no solo son sus recursos, sino su estrategia estatal. La estructura de su economía política, moldeada por la revolución, consolidada por la planificación y nunca entregada totalmente al capital privado. La tierra es de propiedad pública. No existe una clase rentista que extraiga rentas del sector productivo, como a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos lo pueden ver, de hecho, si investigan en la Bolsa de Valores estadounidenses qué es el REIT, REIT, verán cómo esas compañías cobran rentas al sector productivo y es completamente dañino a largo plazo. Entonces, el sistema bancario es mayoritariamente estatal. El Estado ostenta posiciones dominantes en energía, transporte, telecomunicaciones y industria pesada. Con esto puedo decir que los multimillonarios tienen permisos de poder construir y cosas así, pero no están al mando.
Cuando actúan en contra del plan nacional son destituidos legalmente, administrativamente o cuando es necesario de forma definitiva. El capital se le permite operar en China, pero no se le permite gobernar. Este sistema refleja una ruptura histórica con el desarrollo capitalista occidental. Y yo por eso quiero mencionarle todo esto hasta en esta tarde, porque mucha gente analiza China y ve que tiene millonarios y billonarios en ese país, pero no se dan cuenta que realmente esas personas adineradas no tienen el poder para influenciar y hacer recortes graves como lo están haciendo Estados Unidos con Elon Musk. No están haciendo recortes contra la salud, no están haciendo recortes contra sectores estratégicos como las carreteras, como la infraestructura eh, de ferroviaria. Ellos no tienen el control para destruir lo que es productivo para la sociedad. Aquí vemos dos diferentes corrientes. ¿Qué es productivo para la sociedad y qué es productivo para el capitalista? En Estados Unidos se ve que la producción siempre va destinada a mejorar el bienestar de los capitalistas, mientras en China es todo lo contrario. Con esto puedo yo concluir que al capital se le permite operar, pero no se le permite gobernar. En esta guerra económica, el sistema que aún domina sus propios cimientos mantiene la posición estratégica superior. En otras palabras, el sistema que no deja su dominio en manos de los capitalistas cortoplacistas es el que ganará y es el que ya está ganando. Porque se supone que este programa ya lo teníamos planeado hace unas semanas y en esta semana salió la noticia de que Donald Trump está buscando hablar con Xi Jinping directamente para bajar los aranceles. Eso es un claro indicativo de que ya los aranceles le están dañando ahorita los rendimientos y las ganancias a sus capitalistas. Claro, los daños grandes los vamos a ver en un futuro, cuando importantes cadenas de suministro empiecen a haber fallos porque no estaba contemplado los recortes que venían de los aranceles. Así que aquí pues les dejo a ustedes qué opinan, ¿no? ¿Ven estas cosas? ¿Ven esto denunciado en sus países, en las noticias? ¿Comparten este análisis también? The battle will be over. There will be no more. The battle will be over. There will be no more. The battle will be over. There will be no more. The battle will be over. Lo que hemos visto hasta ahora de la administración de Donald Trump es que se han tomado muchas medidas cambiantes. Primero se implementaron aranceles para ciertos países, luego se sumaron otros países, entre medio apareció la disputa con Dinamarca, por Groenlandia. No sabemos todavía qué va a pasar con este recorte de impuestos a los mega ricos en Estados Unidos. Hay un fenómeno en macroeconomía que se denomina retardo externo, que quiere decir el tiempo que tarda una política económica en tener efecto en la economía una vez que ha sido implementada. Típicamente, las medidas económicas que afectan a varios sectores de la economía nacional de un país tienden a verse reflejadas en periodos de varios meses, un año. Así que yo pienso que el próximo año ya estaremos viendo los efectos de estas políticas tan cambiantes en el contexto estadounidense, que a diferencia de China tampoco sigue ningún plan económico. Y eso es algo que también podemos resaltar como contraste entre China y Estados Unidos en esta guerra comercial. Estados Unidos actuando a lo loco y tomando medidas improvisadas, mientras que China sigue un plan quinquenal, una ruta de trabajo ya trazada por el partido, y estamos viendo quién entre ambos está sacando los mejores resultados. Ya estamos empezando a ver protestas cada vez más en Estados Unidos en contra de las medidas del gobierno. Espero que estas protestas se vayan a profundizar más y espero que no se vayan a quedar solamente en protestas, sino que también espero que se vayan a consolidar en una organización de masas que movilice a las comunidades para poder disputar el poder político. Este podcast es una producción de Los Asalariados, un círculo socialista que se propone contribuir contenido
a la hispanosfera marxista en Internet. Si te interesa participar de nuestro servidor, en donde hacemos conversaciones, charlas, foros y también actividades como la grabación de este podcast, escríbenos un mensaje en los comentarios. The battle will be over. The battle will be over. The battle will be over.